Los precios de la comida básica se han disparado. Hambruna, crisis económicas, pandemias y hasta guerras. Los cultivos transgénicos siguen creciendo en todo el mundo. ¿Cuál es el problema de estos organismos genéticamente modificados? Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. Siria lleva 10 años inmersa en una guerra que no parece tener fin. ¿Qué tan dañino o benéfico puede resultar para la salud el consumo de estos alimentos? Quizás hoy no le damos la importancia que se debería a esta bóveda. La bóveda del fin del mundo, como muchos le conocen. Fue construida para aguantar cualquier cosa, desde terremotos hasta explosiones. Y en ese momento estará representada en una sola montaña la mayoría de la diversidad agrícola de la Tierra. Pero créanme cuando les digo que este es el lugar más importante del planeta, porque no sabemos si de aquí a 30, 40 años qué tipos de semillas vamos a necesitar. Nuestras semillas estarán a salvo. Estamos en la bóveda del fin del mundo. Estamos en la bóveda de semillas de Svalbard. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y me verán con una vestimenta bastante particular y en un paisaje bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en este canal de YouTube. Y es que si no viste mis videos anteriores, aún no te habrás enterado de que nos encontramos en un lugar muy recóndito del planeta Tierra. Y es que estamos específicamente en las Islas Svalbard. Así es, estamos justamente en la capital de las islas, que es Longyearbyen, que es a su vez el pueblo más septentrional del mundo. Así es, en resumidas cuentas y en palabras más sencillas, es el pueblo más al norte. Tenemos tan solo el polo norte a 1300 kilómetros o 800 millas. Pero miren, si yo me quedo haciendo la presentación de este video mirando hacia allá, el viento me va a terminar congelando la cara y yo no voy a poder ni terminar de hablar. Así que vamos a darnos simplemente la vuelta para ponernos en contra del viento. Y ahora sí, si viste el título de este video, pues te estarás preguntando qué es lo que vamos a ver en este momento. Y lo que justo vamos a ir en búsqueda en el video de hoy es el que dicen ser el lugar más importante del mundo. Quizás hoy no le damos la importancia que se debería a esta bóveda, pero créanme cuando les digo y coincido en que este es el lugar más importante del planeta. Y es que sí, amigos, vamos a estar conociendo la bóveda del fin del mundo. Este es uno de los nombres por el cual se conoce esta bóveda, pero su nombre oficial es la bóveda global de semillas de Svalbard. Si quieren saber más qué representa este lugar, qué es lo que se hace exactamente y para qué sirve, pues tienes que quedarte hasta el final de este video, porque vamos a salir desde aquí, desde el lugar donde nos estamos hospedando, hacia ese recóndito lugar y por qué escogieron estas islas, este archipiélago tan al norte del mundo para su ubicación. Así que amigos, no sé qué es lo que nos espera de camino hacia allá, no sé por lo que vamos a pasar, pero sin duda alguna va a ser toda una aventura y ustedes me van a acompañar. Así que vámonos para allá. Ahora sí amigos, luego de hacer un trekking por casi una hora, creo, vamos a ir en búsqueda de la bóveda global de semillas de Svalbard, o la bóveda del fin del mundo, como muchos le conocen. Es que está en estos terrenos tan inhóspitos, tan lejanos, y que yo en este momento me estoy resbalando, me voy a caer. Miren cómo ella, nuestra guía, va bajando casi que deslizándose. Yo espero no caer en el proceso. Pero antes de llegar allí les quiero contar un poco acerca del lugar. La bóveda se creó para durar 200 años. Así es. ¿Y por qué tiene que durar tanto tiempo esta bóveda? Bueno, 200 años para el motivo principal de este lugar es muy poco tiempo, la verdad. Todo es relativo. Pero la razón de la construcción de este lugar es para almacenar las semillas del mundo entero.
de todas partes del mundo, ¿ok? Con el fin de protegerlas en caso de una catástrofe mundial o en caso de que, como ha pasado, y pues hay antecedentes de eso, que un país necesite de las semillas que han depositado allí para volver a sembrar en sus propios países, porque toda su vegetación, todas sus plantas han sido totalmente destruidas. Y fue construida para aguantar cualquier cosa, desde terremotos hasta explosiones. Y en el hipotético caso que todos los polos se derritan y suba el nivel del mar, ella quedaría por encima del nivel del mar gracias a la ubicación de donde se construyó. Y es que está de ese lado de la montaña precisamente para eso, para evitar eso. Y es que es precisamente por ese motivo de su resistencia que ha obtenido el apodo de la bóveda del fin del mundo. Y es que en el peor escenario, allí se deberían de preservar la diversidad de cultivos alimenticios de todo el mundo. Ahora todavía nos falta un trayecto para llegar allí y poder observarla. Ahora vamos a tomar el vehículo nuevamente, que lo dejamos por allá, para poder llegar hasta el lugar. Bueno, todavía nos falta una caminata para poder llegar, poder verla y estar allí en ese importante sitio. Ahora seguramente se estarán preguntando cómo funciona la bóveda de Svalbard. Funciona como la bóveda de un banco, porque fíjense que les estoy hablando acerca de depósitos. En este caso no es de dinero, sino de semillas. Pero ¿cómo se hace? Bueno, sí, funciona realmente como la bóveda de un banco. Fíjense cómo va las tuberías por encima de la tierra, y es debido al permafrost, para que no se congele lo que por allí pasa. Y es que hace más frío debajo que por aquí encima, a pesar de que ustedes lo ven así. Y realmente sí, funciona como la bóveda de un banco. Las semillas se disponen en cajas plásticas que son enviadas aquí selladas. O sea, por ejemplo, imagínense que yo soy de Venezuela y Venezuela, que no creo, haya enviado una caja de semillas para su preservación. Esa caja viene sellada desde Venezuela, pasa por una serie de protocolos en el aeropuerto para saber exactamente qué es lo que contiene, porque no la pueden abrir. Ni siquiera el personal que trabaja en la bóveda puede abrir las cajas, solo la persona que los deposita, solo el propietario de la caja puede abrirla, al igual que sería en un banco. Pero para comprobar qué es lo que hay en el interior, pasa por rayos X en el aeropuerto antes de ingresar a las bóvedas. Y esto se hace básicamente para saber si no tiene explosivos y que lo que contenga son realmente semillas, y de esta manera no tienen que abrirlas. Quienes pueden mandar semillas a Svalbard son pues los diferentes países que conforman este mundo en donde vivimos. Y cómo realmente saben que lo que están mandando allí es semillas, porque a pesar de que lo ven por rayos X, pues quizás alguna cosa se podrá pasar por alto. Pues básicamente se resume en la confianza que hay entre la bóveda y el país emisor, en que confían que realmente allí están mandando semillas, y además un contrato firmado. Y lo hemos logrado, llegamos a la camioneta justo a las 11:43 de la mañana, y así termina esta ruta, justo camino hacia la bóveda del fin del mundo. Vamos a quitarnos estas cosas que ya no hace falta dentro del vehículo. Ahora, mientras que llegamos a la bóveda, ustedes se estarán preguntando, ajá, ¿y si mandan semillas de una planta que no necesariamente es legal? Como por ejemplo la María, ¿está permitido esto? Pues resulta que no, están prohibidas cualquier tipo de plantas ilegales, ¿ok? O que se consideren ilegales en muchos países, y además plantas modificadas, ¿ok? No se pueden llevar a Svalbard, aquí a la bóveda, plantas genéticamente modificadas, está totalmente prohibido. Y esta prohibición es por parte de Noruega, y son bien específicos en esto, pero aquí vuelve a entrar el tema de la confianza, de que se confía en que el país emisor no está mandando ese tipo de cosas. Ya la estoy viendo allí, la bóveda, la entrada. Yo les voy a decir algo, tener tan solo la oportunidad de ver este lugar por fuera es una locura. O sea, de verdad me siento muy afortunado por presenciar este tipo de cosas que hacen que la humanidad se una. Y ya ustedes van a entender por qué la humanidad se une en este tipo de cosas. Es impresionante. ¡Wow! ¡Qué locura! Amigos, y hemos llegado justamente al letrero que nos indica hacia dónde está la
bóveda de semillas de Svalbard. Miren, Svalbard Global Sea Vault. Vamos hacia este lado de aquí. Wow, estoy demasiado emocionado por ver este lugar, por todo lo que representa, además, porque no es nada más ver el lugar, sino todo lo que representa eso allí. Este es el camino que hay que tomar. Hay una barrera acá, hay que pues rodearla. Y mientras que llegamos justo a aquel punto allá, les explico algunas cosas más. Bueno, miren, cosas que les debo decir. Entre los países que han mandado semillas acá se encuentra Corea del Norte. Así es, este tan controvertido país. Y algo que hicieron diferente, y no podía ser sino Corea del Norte que hiciera algo así. Ellos no mandaron cajas plásticas como todos los demás, sino que mandaron cajas de madera, que a simple vista parecen que las cajas de madera que hicieron vinieran de los años 60. Pero no es así. Pero las construyeron, eso sí, en las medidas perfectas que exigían para poder almacenarlas aquí. Pero, o sea, es muy curioso la manera en que enviaron sus semillas proveniendo de ese país. Y otra curiosidad es que justamente donde están almacenadas las cajas de Corea del Norte, en la parte de atrás del estante donde están, se encuentran las cajas de Estados Unidos. ¿Qué tal? Y es que por eso es cuando les digo que este tipo de lugares unen a las naciones, sin importar el conflicto que tengan interno, sin importar si se llevan o no se llevan bien. Este tipo de lugares funcionan como unas naciones unidas, sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de problema. Y aquí todas las semillas se llevan bien. Wow, amigos, estamos en la bóveda del fin del mundo. Estamos en la bóveda de semillas de Svalbard. Miren, esta es la entrada principal a la bóveda. Esta es tan solo la puerta de entrada al lugar. No sé si logran ver que en la parte superior hay como una especie de triángulos plateados, cromados, y esto es simplemente para que cuando le pegue el sol se ilumine y puedan saber exactamente dónde se encuentra. En un caso de catástrofe pueda ser identificada, pueda ser ubicada desde cualquier punto. Algo curioso, amigos, es que está sonando una alarma. Fíjense cómo aquí se cubre la puerta un poco de nieve, cómo le va cayendo. Y si escuchamos adentro, fíjense. ¿Qué estará pasando allá adentro con ese ruido? ¿Lo escuchan? ¿Será una emergencia? No lo sé. Esta es la placa. Aquí básicamente dice que a 130 metros dentro de esta montaña se encuentra la mayor diversidad de semillas de todas partes del mundo a una temperatura constante de -18, y que es el más grande respaldo en el mundo de diversidad de semillas. ¿Qué tal? Esta, amigos, es la bóveda global de semillas de Svalbard, y lo que ven es solo la puerta frontal. Dentro de esta puerta existen una serie de túneles y compuertas. Exactamente son 5 puertas para llegar a la habitación principal a través de una tarjeta electrónica y una clave. Esto es necesario para poder acceder a la habitación más importante, que es donde se almacenan las preciosas semillas. Amigos, hemos llegado muy lejos y ustedes me están acompañando, porque digo llegamos porque ustedes me acompañan a través de esta cámara. Hemos llegado lejos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a este lugar tan importante en el mundo y tan inhóspito además por su ubicación? Es una locura estar en este lugar. Les explico qué es lo que sucede allá adentro. Las semillas se guardan en 3 cámaras, pero en este momento solo hay una sola cámara que está siendo utilizada. Su ubicación exacta se encuentra a 130 metros dentro de esta montaña. Todo este lugar es una montaña. Fíjense que abajo se ve bastante pequeñito porque no estamos al nivel de ese mar. Y recuerda lo que les comenté acerca de la ubicación que está en el lateral de esta montaña y bien arriba, para que si se derrite todo el hielo del mundo, inclusive esto quede por encima del nivel del mar. Así que sería un buen lugar para estar en caso de eso, ¿no? La razón del por qué la bóveda está a 100 metros dentro de la montaña es para ubicarla precisamente dentro de este permafrost. Fíjense que las tuberías pasan por fuera. Bueno, eso es precisamente para evitar estar dentro del permafrost. Aquí no, aquí queremos todo lo contrario, para que las semillas se mantengan bien frías. Y es que de esta manera la temperatura natural del lugar sería de unos -4 a -5. Esto sin importar si el refrigerante que se utiliza para tener una temperatura mucho más baja dentro del lugar se queda sin funcionamiento, se avería, o si no hay energía eléctrica. De esta manera pues se mantendrían las semillas a esta temperatura. Ahora, esto sería así si las temperaturas de la tierra no se elevarían en exceso. Entre las cosas más extrañas que han querido almacenar aquí las personas comunes en este caso, y que han mandado correos para ver si las reciben, es material genético masculino. ¿Ustedes se imaginan eso? Algo
algo muy, pero muy extraño, ¿sí? Pero la gente aquí pues simplemente ignora esos pedidos porque no está permitido. Realmente me preocupa la alarma que está sonando. No sé el motivo, el por qué. Espero que no sea nada grave, pero esto está diseñado para cualquier cosa. Ahora, algo que sí les puedo decir es que en la habitación que está en uso hay cerca de 1 millón de variedades diferentes de semillas alrededor del mundo. Estas se conservan a menos 18 grados Celsius con la información de la procedencia y el país emisor. Cuando todas las habitaciones, las 3 que conforman el recinto, estén en su máxima capacidad, habrán más de 3 millones de especies de plantas y con más de 500 semillas por muestra. Así que un día habrán más de 1.000 millones de semillas almacenadas en ese lugar de allí. Y en ese momento estará representada en una sola montaña la mayoría de la diversidad agrícola de la tierra. Por eso es que este lugar es tan importante, porque no sabemos si de aquí a 30, 40 años qué tipos de semillas vamos a necesitar. La diversidad es importante en este caso, tener todo tipo de semillas adaptadas a cualquier tipo de clima, de temperatura, y todo esto es debido al cambio climático. Por esa razón hay que tener disponible cualquier tipo de semilla adaptada a cualquier tipo de ambiente, ya sean húmedos, templados, calurosos, cualquiera. Y de ahí la importancia de tener almacenadas todas las semillas y asegurar que podamos hacer crecer los alimentos que necesitemos en un posible escenario catastrófico. Eso sí, este no es el único banco de semillas que existe a nivel mundial. Hay en total más de 1.700 promovidos por diferentes países y organizaciones. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿cuánto cuesta un lugar así? ¿Cuánto costó hacer este sitio? Bueno, costó 9 millones de coronas noruegas, además de los millones que cuesta mantenerlo al año. Y ustedes quizás se estarán preguntando, ¿vale la pena todo este dinero que costó construirlo y además el dinero que representa mantenerlo? ¿Merece la pena tener una póliza de este tipo, si podríamos llamarlo así? Porque esto sería como una póliza. Y la respuesta es que sí. Y es que ya hubo una nación que hizo uso de las semillas que almacenaron aquí e hicieron su primer retiro. Así como cuando van al banco y retiran dinero, ellos vinieron aquí y retiraron sus semillas. Y esta nación fue Siria, debido a la guerra tan cruel y tan alargada que ha habido en este país, que ha sido bombardeado durante todo este tema de la guerra. Así que 1/3 del material que se guardaba aquí fue llevado a Marruecos y a Libia, material que va a ser utilizado para crecer nuevamente sus cultivos y que nuevamente este país pueda ver crecer esas plantas después de la guerra. Bueno, esta es la parte superior de la bóveda y miren qué importante haber subido, que aunque no tenemos acceso del todo, pero sí a esta parte de aquí. Fíjense que aquí logramos ver lo mismo que en la parte delantera de la fachada. Estos triángulos cromados muy brillantes que cuando les pegue la luz del sol van a reflejar desde arriba. Si viene un avión, si pasa un avión explorando esta parte en búsqueda de la bóveda, vas a ver exactamente dónde está ubicado. Fíjense que tenemos una compuerta bastante gruesa y grande, como la de si un búnker se tratase, para poder acceder desde la parte superior en caso de que la puerta frontal esté totalmente sellada de nieve, porque esta es la parte más alta de la bóveda. Y realmente lo que les puedo decir es que es bueno saber que en un posible evento catastrófico y por los actuales tiempos que corren a nivel mundial, nuestras semillas estarán a salvo. Amigos, es una locura haber podido admirar, apreciar este lugar. Un poco de los alrededores del lugar es este. Tenemos esta estructura de este lado, no sé exactamente para qué funcionará, si será un centro de investigación, si será para el personal que trabaja dentro de la bóveda, pero no tenemos tampoco acceso a él. Vaya lugar para colocar esto, vaya lugar, miren eso allá, qué brutal, qué increíble. A veces uno se imagina estos lugares más increíbles quizás a nivel tecnológico, a nivel de instalaciones por dentro, pero realmente es algo muy básico porque lo que se quiere es almacenar semillas que estén en la perfecta temperatura que se necesitan y listo. Y ya de por sí así es muy costoso mantener eso allí. De todas maneras, aquí tenemos algunas imágenes también del interior. Fíjense los pasillos cómo lucen. Fíjense allí las tuberías, los refrigerantes que utilizan para pues tener las temperaturas más bajas posibles. Y fíjense que aquí tenemos parte de los estantes con las cajas plásticas que les estaba comentando hace un momento, con toda la información de lo que tiene en su interior, además de la información del país que las envió. Aquí tenemos parte de cómo se ve en la noche el lugar. Yo voy a ver si
puedo hacerles algunas escenas de dron, pero creo que no por estar tan cerca del aeropuerto, y es que el aeropuerto lo tenemos muy cerca. Además de que se me olvidaba por completo, pero es que aquí no existe la noche. En la época que venimos son meses interminables de día, o sea, meses interminables de luz solar. Nunca ven la noche aquí. Todo el tiempo es de día, pero eso se los muestro también en otros videos, así que pendientes porque tienen que ver los videos anteriores. Aquí tenemos más parte de los almacenes. Fíjense allí los estantes, cómo están pues identificados con números, letras. Aquí tenemos parte del personal y pues parte de lo que esto representa, ¿no? Al final es para poder sembrar los alimentos que nosotros consumimos. Fíjense aquí cómo están unos renos a los alrededores de la bóveda aquí en el fondo. Y miren cómo está la puerta por el lado de afuera, cómo está fría del todo, congelada. Así serán las temperaturas que están, para que ustedes tengan una idea. Fíjense que además las semillas dentro de la caja plástica vienen como en estos sobres, ¿ok? Sellados por individual, identificando cada uno. Y desde lejos, amigos, la bóveda luce así. Fíjense que es un pequeño triángulo que se ve de concreto con esta estructura que está un poco más adelante antes de llegar a ella. Y pues apuntando, miren, hacia el océano glacial ártico, con esas montañas que parecen sacadas de una película. Imagínense tener que venir a este lugar en caso de una catástrofe. Pues no va a ser sencillo, pero esa es la idea también, que no cualquiera pueda venir a destruir esto y que no cualquiera pueda tener el acceso y sea fácil. El aeropuerto sí que está muy cerca para también evitar que cuando ya termines de llegar por fin aquí no tengas que pues explorar todo el archipiélago, sino que simplemente llegas del aeropuerto y o almacenas las semillas o haces el retiro, o sea, o depositas o retiras las semillas.